Bueno, pues comenzamos la sexta sesión de este ya veterano curso, que es la 11ª edición de Literatura y Vino. En esta ocasión va a ser nuestra compañera Marisol quien nos hable de una autora que además ahora está muy de moda, tan de moda que se acabaron las ediciones de Hamnet por la película, probablemente. Ya no hay en ningún sitio, que esperar a que vuelvan a imprimir, así que los de Libros del Asteroide están felices de imprimir a lo loco para seguir vendiendo, y me alegro porque Libros del Asteroide es una editorial muy buena, así que... Entonces, Marisol nos va a hablar de Maggie O'Farrell, que era una autora que iba a trabajar otra compañera, pero bueno, que por problemas de salud no puede estar con nosotros, y entonces Marisol dijo: yo me pongo con ella. Y dije: pues nada, no se hable más. Me encanta, porque yo casi todas. Así que nada, allá vamos. Empezamos entonces la sexta sesión. Allá vamos, Marisol. Bueno, pues nada, aquí la tenéis muy sentadita, muy con el medio en abierto, muy irlandesa, como veis, ¿no? Bueno, pues eso, que nació en Irlanda del Norte, pero creció en Gales y Escocia. A los 8 años fue hospitalizada por encefalitis y perdió más de un año de escuela. Estos acontecimientos se recogen en su novela La distancia que nos separa y también en su libro Sigo aquí, que es autobiográfico. Después de eso, precisamente, me acuerdo que aquí en este de Sigo aquí hay una escena que está ella, una niña que se está muriendo y está en el hospital y oye que un niño está corriendo por el pasillo y le dice una enfermera: no corras, que aquí hay una niña que se está muriendo, que era ella. Entonces, claro, se enteró perfectamente. Perdió la movilidad, tuvo que aprender a andar, tuvo que aprender a hablar con 7 o 8 años, o sea, muy bien. Bueno, le vino bien para luego pensar, ¿no? Y escribir. Bueno, entonces, después de sus estudios universitarios, trabajó como periodista en Hong Kong. ¿Y cómo se dice? ¿En Hong Kong? Sí, Hong Kong, sí, vale. sí. Y como editora independiente en The Independent on Sunday en Londres. Esto, si habéis leído algún libro, me habéis dicho que no, porque uno de sus libros se desarrolla gran parte en Hong Kong. Porque ella estuvo allí de periodista. Sí. La extraña desaparición de... Sí, esa es la primera, ya verás, la primera que... Bueno, tras su primera novela, fijaros, tras su primera novela abandonó el periodismo para dedicarse plenamente a la literatura. Está casada con su colega novelista William Sutcliffe, a quien conoció cuando eran estudiantes en Cambridge. Y viven en Edimburgo, curiosamente no viven en Irlanda, con sus 3 hijos. Ha dicho de su marido: Bill siempre ha sido mi primer lector, incluso antes de que fuésemos pareja, así que es una gran influencia. Muy bien, bueno, feliz, contenta, con un novelista como ella. Vale. Bueno, observo que las 2 primeras novelas no han sido traducidas al español. O sea que hasta después que te fuiste, sí, y el amor de mi madre, bueno, lo que sea. De 2000 y 2002. No se creerán que tengo hasta sexto de la escuela de idiomas, pero ¿dónde está mi inglés? Ya, Dios mío. ¿Las has leído en inglés, las novelas? No, estas no están publicadas. Están publicadas solo en Inglaterra, igual. Eso. ¿Las has leído en inglés? ¿Qué va, mujer? Pues estás loca. ¿Ella ya lee solo en español o en alemán? No, que en alemán. No, en alemán. Solo en francés. Pueden leer en alemán, pero No, mientras que en alemán también lees. Sí, sí. Algo, no mucho. Pero... Sí, mi papá me ama, mi mamá me mima. O sea, de ese tipo. Bueno, entonces la primera es La distancia que nos separa, su tercera novela, de 1904. No se publicó en nuestro país hasta 20 años después. Fijaos qué curioso, estaba tardando muchísimo. Por eso, en una presentación por vídeo para Libros de Asteroide, porque claro, como no podía leer cuando lo estaba preparando, pues me estaba viendo vídeos con subtítulos, pero bueno, parecía que no leía. Bueno. Entonces, en una presentación por vídeo de esta mujer para Libros de Asteroide, cuenta que la escribió con 31 años, cuando aún no tenía hijos. Toda una vida reflexiona y, sin embargo, gran parte de esta historia le resulta todavía muy familiar. La novela incluye temas que sus lectores podemos reconocer de sus otros libros: lo que nos une y nos separa de otras personas, los lazos familiares, la corriente subterránea del pasado, lo que incluye el pasado, ya veis. Bueno, esta novela, la de Distancia que nos separa, es una historia de amor entre Stella y Jake, creo que se dice así. Stella está en Edimburgo, tiene una madre italiana y comparte un vínculo estrecho pero bastante incómodo con su compleja hermana Nina. Un día, paseando por Londres, Stella se cruza con un hombre que le devuelve a un momento insoportable de su pasado. Bueno, yo algunas me acordaba de haberlas leído muy recientemente, otras no tanto,
Entonces, claro, me he tenido que ir, ya sabéis, a los resúmenes de aquí y de allá. Entonces, no me acuerdo qué es lo que supuso este hombre en la vida de Estela, con lo cual me he quedado muy intrigada y lo voy a tener que leer otra vez. Bueno, dejó inmediatamente su trabajo y sin avisar a nadie se instala en un recóndito lugar de Escocia. Solo su impredecible hermana sabrá dónde encontrarla. Bueno, la novela tiene... Jake, que ha crecido en Hong Kong, nunca ha conocido a su padre y viaja a Inglaterra a buscarlo, justo después de haberse comprometido con su novia tras un terrible accidente. Ahí están celebrando ya Año Nuevo, hay una avalancha, claro, porque ya en otro momento dice, en Hong Kong, ahora, escogidos espacios distintos. Donde están las tierras altas de Escocia, que no hay nadie, que estás, y en Hong Kong, donde está el chico, está así, que nunca está solo, aunque puede estar solo por dentro. Entonces, están el día de Año Nuevo celebrándolo, hay una avalancha de esto, y la novia casi se muere, y se queda fatal. Y entonces pues se promete a ella, ¿no? Y dice, bueno, nos casamos. Pero en fin, afortunadamente luego se lo olvida. Entonces, eso, digo aquí, la novela tiene dos escenarios muy distintos, Hong Kong y Escocia. En el primero estás constantemente rodeada de gente, dice la autora. En el segundo puedes aislarte fácilmente, pero puedes sentirte solo de formas diferentes en ambos lugares. Ambos protagonistas, repetíamos, proceden de las tierras altas y están en un momento de sus vidas en que intentan averiguar cuánta distancia necesitan poner entre ellos y los demás. Mira, esto tiene que ver con la distancia que nos separa, ¿no? Y entendemos la cosa. Bueno, temas tratados. Las identidades desplazadas, ni Estela ni Jake encajan del todo en el lugar en el que han crecido. Tampoco quería hablar la autora del vínculo entre... No, también. Quería hablar del vínculo entre hermanas, con esa hermana que tiene un poco problemática. Tampoco me acuerdo por qué era tan problemática. Que puede ser el vínculo entre hermanas, que puede ser tan maravilloso como difícil. Oye, ¿no sabéis pegar nunca con vuestros hermanos? ¿O hermanas? ¿No sabéis pegar? Es que un día lo comenté en un club de lectura y nadie se había pegado nunca, pero de cascarse, vamos. Yo le clavé a un Yo con mis primos. Ya eras un poco más alta que yo. Pero más pequeño que tú. No, más pequeña yo. Ya que llevabas 10 años. Eso era por envidia de él. Sí, te tenía envidia. Pues era pequeña. Bueno, pues eso, yo es que me he pegado con mi hermana, con una hermana que tenía casi de mi edad, hasta los 18 años, me acuerdo, que nos pegamos una paliza en Madrid, que estábamos preparando unas oposiciones en casa de unos tíos y nos pegamos en silencio para que no nos oyesen mis tíos. Teníamos 18 años porque íbamos a presentar las oposiciones. En fin. Bueno, o sea que yo, debe ser, bueno, veo que sí, que algunos pegáis, como tú también te has pegado. Vale, bien. Es que vosotros erais 4 además, ¿no? Madre. Pues eso, dice, y del pasado quiere hablar, una especie de corriente subterránea que nos arrastra de vuelta a hechos pasados que nos sucedieron en la infancia. Eso lo vamos a ver precisamente en la de la que sostiene la primera mano que sostiene la mía. Eso es el pasado como te influye sobre todo, ¿no? Bueno, sobre todo es una novela sobre dos vidas paralelas. Jake y Estela se acercan cada vez más geográficamente a lo largo de la primera mitad de la novela hasta que convergen. Bueno, la extraña desaparición de Esme. Esta es la primera que se publicó en España, creo. Mira, ¿ves? En España, 3 años después de haberse publicado. Por lo que veo en la solapa, digo en mi reseña, mira, de vez en cuando cojo cosas de que escribí entonces. Es la 4ª novela de Mario Farrell. Es que Marisol, aunque no lo creáis, Marisol escribe reseñas de casi todo lo que lee. No, bueno, no, pero algunas son, nada, bueno, algunas son 3 líneas, pero otras son largas. Bueno, reseñas largas. Sí, bueno. por ejemplo, de Hamlet, muchísimos años haciendo así, porque yo trabajé con ella hace más de 20 años y ya lo hacía. ¿Y qué es el máximo para ti, Marisol? Bueno, es una especie de diario, entonces, sobre todo eso. Ahora, por ejemplo, digo, tendría que poner muchas cosas de ¿cómo se dice?, de lo que está pasando ahora, que si en Extremadura ganan unos, que si en Aragón ganan otros, pero no lo pongo porque ya estoy tan harta que ya me dedico a los libros. Analista política. Analista política, la mujer, digo, ha ganado vos, qué faena. Analista política. Bueno. Candidata de Vox por Cantabria, la próxima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dices de Vox? Nada, déjalo. Venga, vamos a dejar tranquilo a Alejandro para que no se nos No, madre. Bueno, este que veo que habéis leído algunas es muy interesante. Yo creo que es el primero que leí. Digo, es la 4ª novela, que fue la primera publicada en nuestro país. Eso es. Quería dejar reseñado este libro, premiado como el mejor del año 2007 por el Washington Post. Esto es lo que escribí entonces. La autora es irlandesa, aunque esté situada la historia en Edimburgo, con saltos atrás a la infancia de la protagonista, esa Esme Lennox, en la India, donde residía la familia de ella.
Había ojeado esta novela unas cuantas veces y no pude resistir la tentación de comprarla, como veis, muy poco nivel. Hay una chica joven que descubre la existencia de una tía abuela, internada en un psiquiátrico que van a cerrar. Y alguien tiene que hacerse cargo de esta anciana, medio loca. Entonces la intriga está bien dosificada y poco a poco conocemos la historia de Esmeleinos, una niña rebelde que inocentemente provoca el rechazo de su propia madre y será internada para siempre a los 16 o 17 años y borrada de la memoria familiar. El silencio aparece otra vez como tema, como tema principal de esta novela, el silencio. Entonces de repente, fijaros, y sabéis que eso pasa muchas veces, la mujer rebelde al psiquiátrico o al convento antiguamente. Bueno, el tema está bien escogido, sobre todo para hacer reflexionar a las nuevas generaciones sobre los logros conseguidos por la mujer, que a los jóvenes les parecen tan normales, pero cuya inexistencia en el pasado provocó trastornos incurables en infinidad de mujeres que no se ajustaban a las normas sociales de entonces, ¿no? O sea, por eso es bastante emocionante esta historia. Bueno, y luego la que me descubrió también a mí, no, ya yo no la había descubierto antes, porque esta es del año, ¿de qué año? 2013, la anterior. Sí. La reseña, digo. Bueno, es de 2010, pero aquí fue la cuarta, publicada en 2018. Mira, yo me la compré para el año siguiente. Mary O'Farrell ha sabido recrear a sus 38 años, que tenía entonces, la vida de una mujer joven en Londres de los años 50 y 60. Desde que se traslada a vivir a la gran ciudad, en pos de un hombre, Innes, o como se diga, Innes, y cómo va desarrollando todo lo que él le enseña para ser periodista. O sea, es periodista, la mete en su periódico. Al mismo tiempo hay otra historia paralela de una joven artista finlandesa que acaba de tener un hijo en circunstancias dramáticas, porque estuvo a punto de morir en el parto. Esta segunda historia se desarrolla en nuestros días, y al principio fastidia bastante a esta lectora el salto de una otra vida, cuando estás enfrascada en un momento determinado en una situación y la narradora le hace cambiar de personajes y de tiempo histórico. De Alessandra, Lexi, como la bautiza In, a Elina, la finlandesa, que después de huir siempre de unos padres a otros, se encuentra de pronto sujeta a un hijo y a su marido. Ella que quería ser libre, pacata. Su marido es Ted. Ambos, Ted y Elina, están abrumados con el niño. Yo no he sido madre, pero parece ser que a las madres las agobia muchísimo ser madres. Vale. Yo afortunadamente, nada. Bueno, solo has tenido uno, Virginia. Como si yo tuviese mucha experiencia. La he hecho perfecto. Sí, vale. Me has vuelto loca, pero sí. Ted y Elina, es antiguamente mía, sabéis. Ted y Elina están abrumados con el niño y el hombre empieza a tener extraños episodios neurológicos, como que se desmaya, en los que casi pierde la consciencia por un momento y le parece recordar imágenes muy borrosas de su infancia, ¿veis? El pasado. Así que la novela tiene sus puntos de intriga, de anticipación épica, prolepsis, para que veáis que soy de literatura, como cuando el narrador nos avisa en más de una ocasión que Lexi morirá pronto. Hay reflexiones inesperadas, inflexiones inesperadas de la trama, como cuando Innes muere casi de repente, y Lexi sigue viviendo, añorando siempre a su gran amor, mientras la lectora está temiendo constantemente por la vida de ella, porque se va a morir ya. Y también se pregunta qué tienen que ver esas dos historias paralelas. Hay en la novela recreaciones de espacios que fueron una cosa, el apartamento de In, la redacción de la revista Elsewhere, en alguna otra parte, ¿no?, que dirigía el periodista y en la que entró a trabajar Lexi, y que ahora, 30 o 40 años después, han cambiado de función. Por ejemplo, los locales de la revista ahora son un bar, frente al lugar de trabajo de Ted, donde va a tomar café frecuentemente, pero estos lugares trastocados conservan el recuerdo de los seres que se fueron, por lo menos en la mente de la narradora, que nos hace revivir lo que pasó en ellos, como en la losa del pavimento ante Elsewhere, donde se besaron In y Lexi por primera vez. Hoy ya nadie se acuerda de ellos, pero precisamente al final de la novela todo afluirá, mientras Elina le lee a Ted, quien acaba de descubrir que en realidad es Theo, el hijo que tuvo Lexi 3 años antes de ahogarse en el mar. ¿Me seguís? Entonces el Ted no está muy contento con que su madre le dejase, la pobre se ahogó en el mar, que es una escena impresionante, preciosa. ¿Y qué pasa? Y entonces está leyendo los artículos periodísticos de su madre, que, cuando era periodista, gran parte de ellos refiriéndose a él, a su niño. Entonces, fijaos qué bonito. Y parece que Theo va saliendo del estupor tan terrible en el que se había sumido al saber la verdad de su origen.
el silencio, los secretos vuelven a ser el tema principal de la novela. Desde luego es que la novela es eso que dice Marisol, que parece que se va, pero de repente vuelve hacia atrás y como todo se vuelve a conectar. La verdad es que es una... Al principio te da una rabia porque tú estás con la de los años 50 y de repente a esta finlandesa que tiene un hijo y que tiene un hijo Claro, que tú dices, está ¿cuál es la fobiada. conexión? Aparte del lugar, que bueno, vale, el lugar es el mismo, pero tú dices, ¿pero qué conexión hay entre esta historia y la otra? Y claro, al final está esa historia. La verdad es que es muy bonita, ¿eh? La novela, bueno, las que habéis leído, pero si no la habéis leído, la novela es fantástica. Y yo la puse en el club de lectura porque a mí me lo dijo Vicente. No para los niños, Villana. para los profesores. No, para los profes. Sí. Y me dijo, oye, ¿tú no conoces esta? Y no la conocía hace... Bueno, ya hace unos años, a lo mejor hace 6 o 7 años, antes de la pandemia. Y me dijo, ponla y tal. Y la verdad que la puse y todo el mundo estaba fascinado con esa novela. Así que si la queréis leer, tenemos 3 en la biblioteca de allí del Santa Clara. O sea, que si alguien la quiere leer, Sin la podemos necesidad, prestar sin problema. necesidad de gastarse la pasta. Eso. Y que, oye, si alguien se la quiere Pero os merece la comprar... pena. ¿A vosotros cuando os gusta algo no os apetece tenerlo? Ah, sí, tengo que tenerlo, sí. Yo tengo mis sobrinas que me dicen, a ver si vacías esta casa ya de una vez. Digo, ya lo vaciaréis vosotras. Cuando sea necesario. Pero bueno, pero casi tan importante como el silencio es el tema de la maternidad. Lo que os dije y lo que supone de tremenda responsabilidad para las mujeres. Bueno, y ahora viene, ¿cuál? Instrucciones para una hora de calor, que también habéis leído bastante, yo creo, o nadie. Yo esto no... Ah, pues mira, te va a gustar. Del 2013, su segunda novela publicada en España ese mismo año. Fíjate, a la vez iba teniendo más éxito y publicaban siempre los libros del asteroide. Sí. Bueno, mi reseña es del 8 de octubre del 2013. Vale. Maggie Tal reside actualmente en Edimburgo, ya lo he dicho, donde se situó la extraña desaparición de Esmilennos. En este de las instrucciones deja ver sus raíces y presenta la historia de una familia irlandesa. Porque ella habla muchas veces de lo mal que se sienten los irlandeses, y eso que es de Irlanda del Norte, me parece, o sea que es de Inglaterra, ¿no? No, de Gran Bretaña. Sí, sí. Pero que siempre cuando iba a la escuela, ya en Inglaterra, le decían, ay, tu papá es herida, o tu padre está en la cárcel, o se metía muchísimo con... En aquella época, fijaros, ¿no? Ella tiene ahora pues 40 y no sé cuántos, casi 50. Desde Bilbao te decían lo que te decían. Pues eso, lo de la ETA, pues claro, pues eso. Entonces, ella tiene esa cosa irlandesa, bueno. Entonces, la historia de esta familia irlandesa, que aunque vive en Londres, ha mantenido la mentalidad y las costumbres de sus antepasados. Por lo menos los padres, Robert y Greta Riordan, porque los hijos, Mónica, Michael Francis y Eoife, están convencidos de que han superado el peso de la tradición. Y sin embargo el lector descubre que están todavía profundamente, no sé por qué he hecho aquí, profundamente marcados por ella y por la educación materna, es evidente. Es evidente porque os cuento, el padre de repente ha desaparecido, ha ido a comprar el periódico, ha ido a comprar el pan, de repente no se sabe más del padre. Entonces la madre inmediatamente llama a los 3 hijos y cada uno en un punto, la una está en Nueva York, la otra, para que vengan a ayudarle a encontrar al padre, ¿vale? Entonces, el suceso, dice, indicaré que la novela se sitúa en 1976. En junio, durante una ola de calor en Inglaterra, que actúa como elemento simbólico de la sequía que hay en los corazones de todos ellos, o algo así. Esto yo también lo leí en un club de lectura. Entonces, como dice una compañera de mi club de lectura, puede aludir a que a causa del calor nos desnudamos, y surge entonces lo espontáneo en cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, el suceso que provoca el aluvión de sentimientos es la desaparición del padre, que sale a comprar el pan y no regresa. Así que su madre telefonea a sus hijos, irrumpiendo en sus vidas, quieran o no quieran, ¿no? Y aunque se resisten a dejar sus problemas para ocuparse de resolver el misterio, todos acuden a la casa a apoyar a la madre, todos los irlandeses, ¿no? Mónica, la mayor, la perfeccionista y sufridora, vive con un anticuario divorciado y con sus 2 hijos, que la odian porque provocó la separación de sus padres, y se lo demuestran claramente cuando vuelven a su antigua casa, donde ahora viven el Joe y ella, la Mónica. A ojos ajenos podría parecer una triunfadora, porque consiguió escaparse del asfixiante hogar muy joven. Lo malo fue que este matrimonio se frustró cuando ella abortó, más o menos cuando estamos en la novela, porque él la dejó y ella todavía no lo ha superado. Este personaje es el más trabajado. Mónica es muy contradictoria, muy compleja, y vamos descubriendo poco a poco sus facetas. El que parece más anodino es Michael Francis, que está horrorizado, porque su mujer Claire se ha puesto a estudiar de nuevo, y parece feliz con sus nuevos compañeros. Además, ha dejado un poco de lado a los hijos, las tareas del hogar también están abandonadas, y claro, el pobre Francis, profesor de historia a regañadientes,
porque se casaron muy pronto y no estudió lo que hubiese querido, se ocupa de todo, pero temiendo que Claire se marche de casa en cualquier momento. Nuevamente el tema del silencio en toda la novela. No hay comunicación ni entre el matrimonio ni entre los demás miembros de la familia. Me ha encantado la forma en que la autora presenta a sus personajes mediante pequeñas situaciones llenas de detalles significativos, gestos, miradas, conversaciones casi desilvanadas, que nos permiten descubrir en el fondo de ellos lo que se niegan ellos a ver. He dejado para el final a la pequeña Aoife, que parece ser es Eve, tal como lo pronuncian los irlandeses. ¿A que no lo sabíais? No lo sabíais. Pues es Aoife. Eso que te llevas. Eso. No os acostáis cada día sin saber una cosa más. Hombre. Una chica problemática, que llegó al mundo para destrozar la vida de su madre, y sobre todo de Mónica también, Greta, la madre dinámica y alegre, se ve superada por los problemas de esa niña rabiosa e indomable. Y Mónica, la hermana mayor, os he dicho antes, ¿no?, la sufridora, se vuelca a la niña para que deje un poco en paz a su madre. La saca de paseo para que la agotada Greta pueda dormir la siesta, se levanta enseguida por la noche para que la niña no llore, etc. O sea que es, como veis, un encanto esta. Mónica. Aoife, adulta, ha huido a Nueva York, parece que ha encauzado un poco su vida, aunque sufre por un terrible secreto. Fijaros, nunca consiguió aprender a leer. Así que tiene que confiar en su memoria prodigiosa para que nadie se entere. Puede parecer un personaje inverosímil, como opinaron algunas de mis compañeras del club de lectura. Digo, pero yo me lo creí. En realidad, para mí, lo más fascinante de la novela ha sido todo lo que se refiere a la incapacidad de Aoife para unir las letras de una forma adecuada, porque se le escapan y bailan y originan distintas palabras movibles. Y Maggie O'Farrell consigue hacernos ver los irresolubles problemas de la joven. Fijaros que una cosa que parece tan tonta, ¿verdad? Lo de aprender a leer. Bueno, en cuanto a Greta, la madre, que al principio parece medio tonta, iremos descubriendo que se entera de mucho más de lo que parece. Y sabe manejar a sus hijos perfectamente en una especie de chantaje sentimental. Bueno, Eso es para todas las madres, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo nos cae bien. Y sufrimos un poco cuando tienen que confesar a sus hijos el secreto familiar. Ellos, sus padres, no están casados. ¡Horror! ¿Y cómo ha conseguido Greta sobrellevar tan tremendo pecado en ese inflexible mundo católico? Tema importante. La tremenda... ¡Ay, me ha repetido tremenda! Pues lo había cambiado. La tremenda influencia de la Iglesia Católica en Irlanda y la doble moral que puede originar. Lo vemos en las rígidas normas que impone Greta en su casa, que los tiene a todos, ¿sabes? Ya me entendéis, ¿no? Frente a toda su vida en pecado. O sea, no sé cómo lo consiguieron, pero claro, cuando los hijos lo descubren, les importa tres pepinos, pero la madre está sufriendo y el padre toda su vida por este tema, ¿no? Bueno. El silencio del padre se refleja en toda la novela. En realidad el personaje no habla porque desaparece desde el principio. Es la excusa para todo el entramado narrativo. Afortunadamente, Maggie O'Farrell no quiere escribir una tragedia, así que los distintos dramas de los personajes no terminan por destruirlos, sino que más que bien dialogan, viajan a Irlanda a recuperar a su padre, discuten, se tienen muy vistos, todos entre comillas, pero no entendéis todo lo que quiere decir, ¿no? Que cuando te levante el ojo el otro ya sabe qué va a decir, y claro, eso entre humanos y familias es un problema, ¿verdad? No sé, supongo que entre maridos y mujeres también, cuando os tenéis muy vistos. Pero poco a poco se van armonizando, y hasta Aoife, que descubre que está embarazada de un encantador cocinero insumiso frente a la gran Hernán y que parece quererla bien, se reconcilia consigo misma, acepta tener a su hijo y es capaz de descubrir a su novio su gran secreto. Por eso he dicho lo que se desnudan, ¿no? Todos descargan sus corazones y toman las decisiones que estaban aplazando. Algún crítico ha señalado la precipitación de los tranquilizadores acontecimientos últimos, pero esta lectura le pareció muy bien. Sobre todo después de leer, he leído hace poco, Vida y destino de Grossman, que lo habréis leído, ¿no? Horroroso. De Víctor Grossman, un ruso que habla del cerco de Stalingrado, o sea, un tocho así de gordo. Sí, pues te lees esto y dices, qué bien, qué bien. Y hay que ir a lecturas más, Sí. más finas. Hay que balancearlas, ¿no? Sí, sí. Tiene que ser aquí del 2017, se publicó en España el año siguiente, supongo que porque la acogida de otras novelas había sido muy buena. Maggie O'Farrell dice en una entrevista que escribió esta novela después de... ¿Cuál estamos? Instrucciones. Tiene que ser aquí. Ah, vale, de repente lo Sí. pensé que era autobiográfica, ¿no? Que escribió esta novela después de Instrucciones para una edad del calor, donde se ciñó a 4 días y a 4 puntos de vista. Así que decidió ser mucho más libre en esta nueva novela. Desorden cronológico, distintos lugares, paisajes, múltiples perspectivas o puntos de vista. La autora había pensado escribir sobre alguien, una mujer, que tras alcanzar el éxito demasiado pronto, odiase esta situación y rompiese con esa vida, huyendo a un lugar apartado como una ermitaña. Y dice
Yo estaba dándole vueltas y nunca sabía cómo enfocar esa historia. Dice, pero entonces, a ver cómo es. No sabía cómo enfocar la historia, hasta que descubrió que alguien, un hombre, tenía que acercarse a ella en medio de ninguna parte, pero también por Irlanda, no, me parece en Estocolmo, por Suecia, en una isla, sin saber nada de ella, y que eso la sorprendiese tanto que empezase a enamorarse de él. Y así es como nació Daniel, que le pareció la clave de la historia. Se divirtió mucho utilizando por primera vez la voz de un hombre, sociable y desinhibido. Ponerse en la piel de alguien de otro género y otra nacionalidad le resultó muy liberador, dice ella. Bueno, sí, tiene que ser difícil, ¿verdad? Escribir como un hombre. Bueno, lo que han hecho los hombres toda la vida, escribir como las mujeres, ¿no? Y nadie se ha quejado. Dice que es la historia de un matrimonio, las fuerzas que les unen y las que les separan, ambos con matrimonios e hijos anteriores. Ella, Claudette, antigua actriz famosa que rompió con todo, él, Daniel, profesor de filología norteamericano, que encuentra a Claudette y se enamora de ella. Se casarán, tendrán sus propios hijos, pero esta idílica vida se tambaleará cuando Daniel conozca una inesperada noticia sobre una mujer con la que había perdido contacto 20 años atrás. Quiero recordar que pensaba que se había muerto y resulta que descubre que era muerta. Entonces se marcha. A ver cómo este hallazgo desencadena una serie de acontecimientos que pondrán a prueba la fortaleza del matrimonio. Otro tema, lo imprevisible de la vida. Esto parece que lo he inventado yo, pero bueno, puede ser, ¿no? Pues mira, tiene que ser aquí. Cruza continentes, atraviesa usos horarios, siguiendo a un heterogéneo grupo de personajes durante varias décadas, para trazar un extraordinario retrato de una pareja. Me parece que lo he citado esto, porque contaba ella que como eran tantos personajes, tenía en su, como vemos en las películas de detectives, ¿no? El tablón, con todos los personajes, con los post-its estos de colores y tal. Y un día estaba en la cocina y viene la hija, tiene 3 hijos, tiene dos niñas y un niño, me parece. Y viene la niña y se había subido al escritorio, había arrancado todos los post-its y se los traía en un gurruño en la mano, todos chupeteados. Entonces, claro, fue un desastre y aquello fue horrible. Pero me vino bien luego porque siempre pensé en la historia y tal cual, ¿no? Entonces, es una historia sobre lo que significa, mira, esto me gusta, cuando dice tiene que ser aquí, ¿no? Es una historia sobre lo que significa pertenecer a un sitio o a una persona. Una epopeya íntima y cautivadora sobre aquello que abandonamos y aquello en lo que nos convertimos mientras buscamos nuestro lugar en el mundo. Mucho de esto está copiado por corte y pega, no es que todo esto. Bien. En definitiva, sus temas de siempre. ¿Tú qué? Que tú ya me tienes muy lista. En definitiva, Parece que tengo 15 años. Sus temas de siempre. La búsqueda de la propia identidad, unida al deseo de cambiar la vida que todos hemos tenido alguna vez, ¿no? Dice ella cuando habla de la Claudette esta, que era famosísima, jovencísima. También la influencia de hechos o secretos del pasado, incluso de objetos que tienen su propia narrativa. Hay un momento muy significativo, en este sentido, cuando se subastan los objetos pertenecientes a Claudette, que ella había dejado detrás. Como se marcha, de repente le da la vena, se coge la mochila y al hijo y se larga, desaparece. Los deja todo. Entonces hay una gran subasta con toda su ropa, con sus diarios, con todo. Y dice esta, que me gustó mucho, esto vais a leer ahora. Cuenta María Farrell que nunca había comprendido la adoración que tienen algunas personas por determinados objetos de famosos, que gastan dinero para ello, ¿no? Dice, hasta que un amigo suyo, subastador, le dice, tengo una carta de Charlotte Bronte. Dice, y es una de mis heroínas. Le enseñó una carta de Charlotte Bronte. Y ella pudo tocar el mismo papel, las mismas líneas que había tocado una de sus heroínas. Y sintió esa emoción de suprimir la distancia entre su vida y la de alguien que vivió hace más de un siglo, mediante este contacto físico, con los recuerdos de la carta, con las huellas dactilares que estarían allí. Fijaros, es verdad, porque si nos dice, qué sé yo, el traje que llevó Marilyn Monroe cuando cantó Happy Birthday a Kennedy, es importante pepinos, pero eso no. Pero claro, esto sí es tu heroína, claro, al final. Esto de la lectura. Bueno, sigo aquí, que realmente es I am, para que te enteres. 17 brushes es como tropiezos o empujones. Sí, con la muerte. Sí, como acercamientos, como que vas a acercarte mucho a la muerte. Tomado de unos versos de Silvia Plath. Bueno, alguien muy cursi decía que era como si fuese el latido del corazón. I am. Sí, bueno. A mí me gusta. Bueno, pues no lo puse porque me parecía muy cursi. Bueno, esto publicado en 2017 y aquí en 2019, fijaros, tal. Y reseñas del 19, claro, que mi madre no la compré. Observo que refleja la autora en sus novelas circunstancias que le han sucedido a ella o a sus hijos. Por ejemplo, en ese que se encuentra con la actriz, pues, que se llamaba como
Claudette, Claudette. Claudette. Él tenía 3 hijos, ¿ves cómo la tengo atenta? Porque se me nota. Él tenía 3 hijos, era... La del lago de los cisnes, me acuerdo de eso. Virginia siempre fue muy buena. Entonces cuenta cómo ¿cómo se llama el chico? Él se llamaba no. Este es el de la primera. Daniel. Tiene un hijo que tiene ¿cómo se llama? Eczema crónico. ¿Sabéis? Pues suponéis que puede ser eso. Y entonces toda tiene que estar siempre envuelto. De repente cuando levantan le envuelven en vendas con crema, tal. Y entonces cuenta cómo este hombre lleva a su hijo ahí en Estados Unidos al médico y no le salía la historia. Ella tiene una hija con ese problema. Y entonces hasta que le puse el punto de vista del niño. Y entonces el niño contaba lo que él sentía y tal y cual, que se puso en el lugar del niño y le salió la historia, ¿no? O sea que siempre cuenta muchas cosas de su vida. Ella dice que no, sí. Pero parece que este libro, porque este libro, el de allá, sigo aquí, va de esos momentos cruciales en su vida a los que se ha ido enfrentando como ha podido. La oí en una entrevista que le hicieron en el Canal 2 y me resultó interesante por lo que compré este libro de memorias. Son 17 relatos cortos. He visto bastantes, ¿cómo se dice? Podcasts o cosas de esto de gente hablando de este libro, ¿no? Como les había gustado. Relatos cortos o capítulos encabezados con el nombre de una parte del cuerpo y con unas ilustraciones como del libro antiguo de anatomía. Salvo el último, que se llama Mi hija. Momentos cruciales de su vida, en los que estuvo al borde de la muerte y que la han conformado como es. Y sigue aquí Marie Forrest, y sigue aquí. Eso, a pesar. Marie Forrest consigue trascender su anécdota individual y convertirla en algo que nos afecta a todos, como seres humanos en busca de nuestra identidad que se va conformando con los sucesos de la vida. Y aquí se hacía la comparación, una de las podcasts, esta en Argentina, tal, con Manuel Carrero, que a lo mejor habéis leído algo de él, que también siempre es muy autobiográfico, ¿no? Pero siempre habla de él, pero muy yo. Pues Limonov, por ejemplo, tiene tiene un libro sobre los ¿cómo se dice? Los procesos de los del Bataclan y los de la Bataclan, que lo fue haciendo en el país día a día, cada vez que se decía, y luego tiene un libro. Pero bueno, es muy egocéntrico. En cambio, esta es que te parece que te ha pasado a ti las cosas, ¿no? Bueno, y aquí os cuento una cosa. Sigo aquí, le ha gustado menos a una sobrina cuarentona que me sirve de lectora alfa. ¿Sabéis que se dice así, lo de lectora alfa? Sí. Bueno, que siempre le mandas... Está, por ejemplo, el marido que dice. Y luego que te dije el otro día que había un crítico sentimental, ¿te dije eso? Sí. Un crítico sentimental. Que me pareció una cosa... En las editoriales anglosajonas, que es que lo leen para ver si hay cosas que pueden molestar a los gordos, a las... o sea, se llama un crítico sentimental. ¿Y eso? Me pareció fascinante, digo, bueno. Y que va a llegar aquí pronto. Sí, no, bueno, por ahí siempre acaba llegando aquí. En esta época. Pues por eso, a lo mejor ya en algunos ya están, en algunas editoriales. Entonces dice, mi sobrina decía, que tenemos de tantos, me dice, es imposible que le haya pasado tantas cosas malas a una, o sea, está a punto de ahogarse, como la que se ahoga en la de la cuna. Esto, el primero es muy impresionante porque va a hacer montañismo y no la clava en un cuchillo, se encuentra con uno, que la hace no sé qué, bueno, o sea, cosas terribles, ¿no? Pero que nos pueden pasar. Yo lo decía. Y yo sí lo creo, porque hay sucedidos que nos han pasado a todos alguna vez. Pero que se trata de saber contarlos de la manera adecuada, exagerándolos un poco, añadiendo algo de angustia cuando se refieran a los momentos con sus niños y sabiéndolos ordenar de una forma no cronológica, sino casi instintivamente para reforzar su efecto. Todas hemos sufrido algún tipo de acoso sexual más o menos grave o no, tal, hemos sentido que íbamos a morir entre las turbulencias de un avión, ¿no? En un viaje aéreo, o ahogados en una playa o un río. Yo por lo menos he pasado por esas experiencias, seguro que vosotros estáis pensando lo mismo. Creo que, como no he tenido hijos, no he sufrido por ellos, afortunadamente, como también hay una escena, tal, os lo repito. La autora se refiere a su anhelo de viajar, desde que hizo su primera salida al extranjero, a Italia, en una excursión del instituto. Cuando la ve agobiada, su marido, Bill, le suele proponer que se vayan de vacaciones. Y añade Marie, es lo único, aparte de escribir, que satisface y alivia mi omnipresente y movedizo
desasosiego. Como dice, no parece que sea mucho, ¿verdad? Fíjate, o sea, que nunca está contenta consigo misma. También que agobio, ¿no? En algún momento tendrá, bueno, cuando se va de viaje, vale. Pero es bonito lo que dice porque además fijaos que esto es lo que a ella le pasa, lo que pasa es que lo pone en nombre, o sea, en palabras de un personaje. No, lo cuenta eso autobiográfico. Ah, lo cuenta ella. Eso de Sigo aquí, se llama Ah. Sigo aquí, y son 17 historias de ella. De ella, vale. Eso. Pero es Estuvo a punto de alucinante ahogarse que, cuando estuvo a punto de jolín, que lo diga así, porque fijaos, este tipo de lenguaje es el de sus novelas también, es un lenguaje muy poético. Yo recuerdo sobre todo el de Hamlet, que es claro, la lectura que tengo así más reciente, hace un año y medio Ahora viene o así, y la verdad Y ya es que es una solo pasada. faltan dos. Es muy poético su lenguaje, entonces es una pasada, la verdad. ¿Habéis leído Hamlet? Sí. Claro que hay que se ve la película. Cuando se encuentran, claro que dice, cuando la vio por primera vez, Shakespeare pensó que era un chico, porque venía muy definida con su halcón aquí. Sí. Con las faldas no puede ir Bueno. con un chico. Y luego eso, ¿cómo la coge por aquí? Ella, a él, que era medio bruja, y solo con cogerle por aquí, ya sabe cómo es. Bien, estupendo. Hamlet, de 2020, publicado aquí el año siguiente, el 2022. No, la reseña tuya es de la otra. 22. De lo que quiero hablar es de un libro que ha tenido en deslumbramiento permanente. Estos sí que son las cosas que yo tenía escritas. Hamlet, de Maria Farret, irlandesa, de quien ya he leído varias cosas, siempre con placer. Cada noche, según iba leyendo, me decía, ¿cómo se puede escribir tan bien? Eso es. Cada noche, porque yo por lo menos por la noche es cuando tengo un rato tranquilo para leer. Y dice, ¿cómo se puede escribir tan bien? Porque el asunto tampoco era para tanto. La supuesta vida de la mujer de Shakespeare, Anne Hathaway, a la que su propio padre en el testamento llama Agnes. Así que la escritora ha elegido este nombre, aquí la llama Agnes. Hathaway es la actriz, ¿no? Pero también También se llama, es el mismo coincide, nombre. a lo mejor habrá puesto el nombre por esta, no sé. Dice, Agnes para su protagonista, así que la escritora ha elegido este nombre, Agnes, para su protagonista, a la que presenta como una mujer peculiar, interesante, un poco bruja, al sentirle muchos de sus convecinos, porque conocía el secreto de las plantas y sus propiedades curativas y también el interior de los que le rodeaban. Cada escena que Mario Farrell imagina está narrada en tal perfección que nos traslada a ese momento. Lo estamos viendo, lo tenemos ante nuestros ojos, como cuando William ve por primera vez a Agnes, que lleva un cernícalo, que dicen un halcón, en la mano y camina con tanta seguridad que él piensa que es un chico. Fijaros, que camina con seguridad, curioso. O cuando se encuentra por primera vez y Agnes le aprieta la mano entre el pulgar y el índice y le gusta lo que ve en su interior, apretándole el tendón ese. Bueno. O cuando, ante la negativa de su madrastra, de la bella, a que se case con el joven, decide provocar su embarazo para forzarla el permiso familiar. Se ha visto la película. La forma en que describe la narradora omnisciente el momento del encuentro sexual en la cabaña, que me gustó mucho más, donde se almacenan las manzanas y dejan temblar las manzanas, me parece magistral, tan elusivo, tan poético y al mismo tiempo en un entorno tan cotidiano, o sea, el almacén de las manzanas, ¿no? Y sin embargo no es nada sensiblero. Se regodea al autor en la presentación de la vida cotidiana de la época, la vida en las calles, la gestión del mercado, eso es lo que a mí me parece. Los oficios manuales, las distancias y la forma de viajar, y al final la vida en Londres y la representación teatral parte de Hamlet, a la que asiste Agnes, indignada al principio, porque William haya podido atreverse a usar la figura del hijo muerto, que se murió a los 10 años o menos, y fascinada totalmente al final por cómo ha conseguido reflejar a su niño, si hubiese podido crecer hasta la edad de Hamlet. Precisamente que mi amigo Alejandro, que encuentra los cotilleos, me ha dicho que los actores son hermanos. El que hace de niño y el que hace de mayor. Y el que hace de Hamlet en la obra. O sea, el niño chiquitín rubito que hace de Hamlet y el actor que hace de Hamlet en la propia película, que es un chico así ya mayor, tendrá como 20 o así. Claro, es el hermano. Son hermanos ellos Son dos, hermanos reales. los actores. Y de verdad, a ver si lo encuentro de nuevo y os lo paso al grupo, porque el niño pequeño, el que hace de Hamlet, hay una entrevista, ellos dos, los hermanos, están en una entrevista en la televisión inglesa, no sé, en la BBC o la que sea, ¿no? Entonces la chica le dice, pero tú
¿cómo entras, o sea, cómo te Metiste en enganchaste ese a mundo? Shakespeare, no? Porque, bueno, porque el niño decía que le gustaba mucho Shakespeare y tal y cual. El Entonces pequeñito, dice- el pequeñín. Sí, el chiquitín. Sí. Y el de 11 o 12, tendrá 12 años o así, 13. Y entonces él, en vez de contestarle, coge, se levanta delante de todo el mundo con unos papeles y lee, no El lee, mayor. no, el pequeño, Sí. interpreta, a un momento lee, porque me imagino que no se acuerda de memoria de todo, pero lee un pequeño pasaje del Sueño de una noche de verano en el que él hace de Puck, del protagonista. Y entonces, claro, él representa muy bien, hace muy bien la representación y tal. Y entonces la chavala que le hace la entrevista, lo mira así y dice, bueno, aparte de que está fascinada y tal, dice, pero, a ver, pero yo hay algo que no entiendo. Pero, ¿tú entiendes eso que estás diciendo? Dice, porque ella toda nota. Dice, porque yo tengo 43 años y no lo entiendo. Pero sí, porque como lo hace tan bien, claro, le dice, sí, lo entiendes cómo es. Y entonces él explica que es que su madre, cuando él era niño, todas las noches le leía algo de Shakespeare. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que él se hizo como muy de Shakespeare. Dice, porque mi madre era muy fan y me leía todas las noches algo de Shakespeare para ir a dormir. ¿Y del ritmo? ¿Alguien ha hablado del ritmo? ¿De cómo lo Claro, y entonces dice ella, ya, bueno, pero eso, ¿cómo ocurre que te acaba gustando? Y dice él, bueno, es que yo no lo entendía. Yo al principio le decía a mi madre, mamá, pero todo eso que me lees yo no lo entiendo. Claro, un niño de 7 años no puede entender. Y entonces la madre le dijo, es que Shakespeare no hay que entenderlo. Y dice él, y lo hace en el vídeo, dice, hay que sentirlo. Y él se coge el brazo y hace así, que hay que sentirlo. Bueno, la otra está alucinada, La entrevistadora, la entrevistadora está como... Y entonces dice el hermano, sí, es verdad, es que eso lo veía yo, que es el hermano mayor. Y dice, es que Jacobi, que es el nombre del niño, dice, es que Jacobi, desde que mi madre empezó a leerle Shakespeare, él todas las noches estaba como esperando que mi madre le leyera Shakespeare. Dice, y no sabía ni lo que le leía, ni entendía nada, pero él quería que le leyera más. Como una nana o así. Claro, y entonces, bueno, pues un poco también eso, que el buen teatro no hace falta entenderlo, sino que simplemente con que lo sientas, pues te engancha. Pues bueno, es importante, sí. Así que bueno. Oye, busco el vídeo y os lo mando, ¿eh? Sí, precisamente la muerte del niño es maravillosa. Porque ya veis que yo soy en lo que habéis visto la película, los mellizos, los gemelos que no se parecen nada, se disfrazan de niño y de niña, que se cambian. Y entonces piensan que los otros les confunden, claro, nadie les confunde, les siguen. Y entonces, cuando la niña se está muriendo, él se disfraza de la niña para que se le lleve la muerte, ¿no? Y esa escena es tan preciosísima. Digo, precisamente la muerte del niño, el momento en que éste se ofrece a la muerte para que le lleve a él en vez de a su gemela Judith, incluso pretendiendo engañarla, ocupando el sitio de su hermana, es inolvidable, se queda grabado. En esas ocasiones es cuando tengo que hacer un momento en la lectura, me repito otra vez, para detener la escena, aquietar las emociones y decirme eso de cómo se puede escribir también. Estoy leyendo en Google que el autor asegura que escribe mejor desde que tiene hijos. 3. Claro, por eso es capaz de captar lo que disfruta Agnes con sus niños. Por ejemplo, con la primera, Susana, cuando se da cuenta que no puede dejar de mirarla, que es feliz con ella, que todo lo demás del mundo no existe. O el terrible dolor que siente cuando muere Hamnet, de tal forma que ella, tan fuerte y segura, se convierte en una sombra de lo que fue. Y solo conseguirán sacarla, que aquí en la película no se ve, conseguirán sacarla de su marasmo, los enfermos acuden a ella para que los alivie de sus dolores. O sea que ella iba a curar a todo el mundo. Y entonces, claro, estaba 1 mes, 2 meses, 1 año, no sé cuánto, que no, está metida en la cama, no quiere saber nada. Y ya, como se la ponían todos a la puerta a pedirle que les cure, pues... Sí, vienen a su casa a pedirle, pues, hierbas, ungüentos, ungüentos, tal. Y entonces, a la Agnes, Agnes, que la Agnes, como era medio bruja y sabía todas las propiedades curativas y tal, bueno. Eso sin embargo, mira, eso en la novela yo no lo recordaba, recordaba que ocurría, pero no recordaba que lo contara tan bien. Y sin embargo, en la película lo cuenta desde el principio. La primera vez que ellos se juntan en el bosque, o sea, Will y Agnes, que nunca dice Shakespeare ni nada, dice solo, gracias chicas, dice solo Will, y lo llama siempre Will, y al final Jack, sabemos que es Shakespeare, él tiene una herida aquí, o aquí, bueno, no recuerdo, en la frente,
y entonces ella le pone un ungüento cantando como una especie de conjuro, sí, Artemisa, no sé qué, no sé, lo que haces 3, lo haces para 30, no sé qué, bueno, tal. Entonces le pone el ungüento y a medida que va pasando la película, esa herida se va cerrando. Claro, la gente se preguntaba al salir que por qué era esa herida. Está bien poco contado esa faceta de Claro, ella, claro. pero esa herida es por el padre, porque el padre le golpeaba continuamente porque él no quería trabajar como guantero. Sí. Y entonces esa herida que tiene ahí es del padre, por eso luego él se enfrenta y le dice a él, no me vuelvas a tocar. Y por eso le dice al niño, Cuidado cuando se con tu marcha del padre. padre, dice, no te acerques al abuelo porque a ti te va a pegar y a tus hermanas no. Entonces bueno, en la película a mí, perdóname Marisol, ya sé que me vas a odiar eternamente, no, vaya, vamos a ver. pero a mí la película me gustó mucho más que la novela y la novela me fascinó, con lo cual imaginaos, la película vamos, flipé, salí del cine diciendo, bueno, esto Ya es me una ha ido obra el primer día maestra. que la han puesto en Santander a la primera hora, claro. Sí, el viernes, no, a la primera fue Rosa, a la segunda fui yo, también fuiste tú, A la yo fui a la primera. segunda. Y la verdad salí fascinado porque dije, es que hay muchas cosas que en la novela yo, o sea, sí las había visto, pero no estaban como muy capturadas en el momento, y en la película son Ya, muy pero porque has buenas. leído la novela. Porque, claro, al principio os acordáis que se la ve a ella acurrucada en un árbol inmenso que está ahí en la Simboliza a raíz. su madre, Y ¿no? entonces, claro, es la tierra, el bosque. Tierra. Útero, es como Sí, un sí, es un útero, útero, efectivamente. sí, efectivamente. Eso es. Bueno, entonces digo, ¿qué personaje de Agnes. este Agnes, que solo pudo imaginar una mujer de nuestros días, con nuestra necesidad de realizarnos, de ocupar nuestro lugar en el mundo? Bueno, ya sabéis, toque feminista. Dice la autora en una nota al final de la obra que siempre le interesó, o mejor intrigó, el por qué Shakespeare no menciona ni siquiera una vez la peste negra o pestilencia, como la llamaban a finales del siglo XVI, en ninguna de sus obras de teatro ni en poesía. Siempre me ha intrigado esta ausencia y su posible significado. Esta novela es el resultado de mis vanas especulaciones, ¿no? Porque nunca habló, eso que estaba muy ligado. Y casi al final de los agradecimientos escribe Mario Farrell. Esto me gusta. Gracias en especial a Mr. Henderson, en cuyas clases de inglés en 1989, ella me parece que es del 79, o sea, 10 años, oí hablar por primera vez de la existencia de Hamnet. Espero que este libro merezca su no está mal. Es evidente que se refiere a su profesor de instituto, ella tenía entonces 17, Es que ella es del que año no- que yo nací. Ella es del 72, ella tiene los mismos años que yo. eso. Que no acostumbraba a ser elogioso en sus apreciaciones, ¿lo ves? ¿No? Que siempre le ponía, no está mal, o sea, que era muy buena. Y que no acostumbraba a ser elogioso en sus apreciaciones. Seguro que veía su potencial y quería que se exigiera más. Me encanta que le siga recordando con gratitud y un poco de ironía al profe ese del instituto, ¿no? Por último, no he mencionado la historia de amor entre Agnes y William, que está maravillosamente desarrollada, desde el deslumbramiento inicial y la seguridad mutua al aparente alejamiento tras el sacrificio de Agnes para conseguir que él pueda irse a Londres si así va a ser feliz, ¿no? Se explica de esta manera el hecho de que Shakespeare viviese en Londres y Agnes se quedase en Stafford con los 3 niños, hecho que siempre desconcertó a los historiadores. Por cierto, os voy a decir una cosa que la siento fatal. La versión de Maggie O'Farrell es completamente convincente y nos permite descubrir las múltiples facetas de este personaje irresistible que es Agnes. Porque además dice Maggie O'Farrell, dice, cuando él está mayor, que está riquísimo, que podría haberse quedado en donde fuera y hacerse una casa donde fuera, vuelve a Stratford con su mujer, dice esta, ¿no? Entonces el tonto, bueno, a lo mejor os encanta, Benjamín Prado es el que escribe en el Cultural, uno que me pone de los nervios. No, Sí, casi no lo leo. el sí, Cultural. Echevarría, Ignacio Echevarría. Ignacio Echevarría. Es que ya está Mario Farrell, no sé cuánto, la ha puesto verde. Bueno, pues en 2 o 3 ya líneas para ya la ha no puesto leerlo más. verde. O sea Para que no leerlo más a él y a ella para seguir leyéndola más. hablando de las biografías maravillosas de Hamlet, de no sé quién, de Shakespeare, de fulanito y de menganito, que esto nada, Todo, esto es una por invención, supuesto, que es como una no podía ser de invención otra de manera. esta mujer. Pues bueno, pues ha sido una invención. Perdona Marisol, Bueno. creo recordar que no estaban juntos porque Judith era asmática. Sí, en Y el la ambiente- película lo dice. Claro, y el ambiente de Londres no era bueno para ella. Por eso Aparte no que a para- ella le tira mucho su bosque, su vida, su... Claro, y ella vivir en la ciudad, Y pues no. ella esgrimía el motivo de la la de hija, la niña. de las niña. madres. Ya, pues ya no me acuerdo de ese Sí. detalle. Y ella Sí, dice sí. claramente en la novela, y luego se ve en la película muy bien, que es que a ella no le importa vivir allí
porque realmente allí está su vida. Sí. La vida de él es la que está en Londres, pero no la suya y la de los No, y niños. para que triunfe también, ¿os acordáis? Para que triunfe. Sí, Porque estaba ella deprimida. es la que le da el dinero. Él si triunfa Es es la porque mano. ella le dio el dinero para ir a Londres. Y el Que permiso. se lo pidió al ¿veis? hermano. Y el permiso, Pues efectivamente. sí, Ay, que no hemos hablado del hermano, que yo pensaba, después de la película, el hermano es un personaje maravilloso en la novela, ¿eh? Sí. Es una pasada. pero claro, yo pensaba una cosa, que es que ella necesitaba un hombre a su lado. Porque cuando va a Londres a ver la que va situación, con el hermano. cuando va no sé qué, siempre tiene al hombre al lado, ¿os dais cuenta? Claro, Claro, sí, sí. el hermano. Claro, en aquella época. ¿Y qué decía aquí más? Lo dejo con pena, pero espero que esta novela llegue a la mayoría de lectores sensibles que se merecen. Y a los aficionados al cine añado hoy 4 de febrero, porque se acaba de estrenar la película basada en el libro. Debo confesar que me resistí a ir a verla. Como siempre que les va a ser peor No te va a la película. defraudar. No, si la he Es visto. una maravilla. La he visto. La Ah, que ya la fotografía viste. me parece Es lo que maravillosa. te voy a decir ahora mismo. Desde el minuto 1. Digo, me resistí a ir a verla, pero Alejandro me animó. Mi impresión, si queréis que sea sincera, me ha aburrido un poco. Creo que da cabezada un poco. Me ha parecido todo, Pues qué mala hora. me ha parecido todo demasiado perfecto, comillas. Las imágenes, los maravillosos personajes, y había puesto los guapos, el vestuario, los escenarios, los increíbles paisajes. Todo me parece tan puesto, ¿sabes? Decididamente prefiero mi imaginación de lectora. Solo me he emocionado en la parte final, cuando se representan algunas escenas de Hamlet y vemos la reacción de Agnes y de todo el público. Impresionante. Toda esa escena, porque además en el libro no te queda muy claro. No. Sí. La relación entre el niño y el mayor no te queda. En cambio, en la que me dices tú que está como añadido, efectivamente, es añadido. que está de guionista ella, ya sabéis. Sí, Mario Farr es Mario Farr guionista está con de la guionista directora. con la Chloe, está con la Chloe directora. Zhao. Sí, sí. Y entonces eso, ahí han aclarado más las cosas, yo por lo menos lo veo. Como ella viene enfadadísima, se acuerda y se pone ahí al borde de él. Y luego ya cuando ya está diciendo cosas el niño, dice, ay, si es mi niño, es mi niño. Y luego todo el teatro con la... Es impresionante. Con de la mano. Es el momento de la unión entre el hombre y el teatro. Sí, al sí, final. sí. Hay una cosa muy interesante, claro, lo que decía Marisol de que era demasiado perfecta. Yo ahí tengo dos cosas que decir. Es demasiado perfecta por varias cosas. Una es que uno de los productores es Sí, Spielberg. Spielberg, se me sale el nombre, eso. Y Sam Mendes es otro de los productores. Entonces, claro, hay un dineral metido de la leche. Y viendo vídeos en Instagram o en TikTok, no recuerdo muy bien, salían, lo que de siempre, con el algoritmo, claro, tú pones, ves 2 o 3 de Hamlet y luego cada vez que entras sale todo lo de Hamlet. Sí. Entonces he visto muchos vídeos de pues, 2 minutos, 1 minuto tal, y salía el director, o no sé cómo se llama, el cargo, pero bueno, era el que había hecho todos los decorados, los escenarios y tal. Y entonces dice que, no, era una chica, miento, no era el director, era la directora artística. Entonces dice que ella habló con la directora, con Chloe Zhao, y que le dijo, para la última parte, que es lo del teatro, cuando está en el Globe y tal, ¿qué quieres que hagamos? ¿Llamo al Globe y digo que nos lo dejen pues, unos días para grabar o tal? ¿O qué quieres? Y ella dijo, no. Yo no quiero el Globe de ahora. Yo quiero, alucinante, uno nuevo a medida, y quiero que los carpinteros trabajen en él. O sea, que lo hagan para ahí. Y ellos lo que hicieron fue mirar los planos del original de Shakespeare, que ya sabéis que donde está ahora el de ahora no estaba exactamente ahí, estaba un poquito más atrás, estaba más cerca de la Catedral de Sada. Entonces, como a 150 metros, o sea, estaba ahí al lado, ¿no? Y entonces dice, miramos los planos y con la directora artística le dijo, mira, pues tantas medidas, X, bueno, no entiendo nada, pues tantos metros cuadrados o lo que fuera, ¿no? Y ella le dijo, no, eso es mucha capacidad para lo que yo necesito. Entonces lo hicieron a 2/3 de capacidad, es decir, si medía por ejemplo 100 metros, pues lo hicieron de 66, ¿no? Para haceros una idea. Para que hubiese más gente ahí. No, para que sin meter demasiada gente de público, pareciese que el teatro estaba lleno. Y claro, la verdad es que es una sensación mágica, porque parece que todos De los palcos, todo el mundo. y en los palcos estaban todos los nobles, o sea, está todo muy bien representado, ¿eh?
Entonces, bueno, eso me pareció también muy Eso te bonito. pasa en todas las películas, si habéis ido a cualquier grabación y tal, Claro. para que dé la sensación, igual nada, está ni la mitad. Sí, Entonces sí. lo meten al principio, graban esa parte y te da Claro. la sensación de que había cantidad de gente, ese tiempo que había, Sí. y de la parte de atrás Sí, luego no sí. había nadie. Claro, y todo eso Las son grabaciones extras. estaban, Ya sabéis que son todo extras y bueno, trabajan a lo mejor pues un par de días, otros que no es más. Pero bueno, es muy bonito eso. Eso me pareció una A mí cosa esa escena me ha parecido muy chula, sí. La verdad que mejora la novela, vamos. Ujú. Y nada, ya la última, El retrato de casada, publicada en 2022 y aquí al año siguiente. Reseña de junio del 25. Ah, mira, esta me resistí a leerla. Después de la otra digo, esta me va. Pero luego la tuvimos que leer en el club de lectura, entonces pues la leí. La novela me ha gustado, aunque en ocasiones se hacía un poco pesada con todos los detalles procedentes de la documentación de ella, preparatoria, ¿no? Por ejemplo, sobre las ropas, las telas, los muebles, los pigmentos de las pinturas, que hay gente que esas cosas le gustan mucho, toda esa descripción y tal y cual. Mira, me acaba de contar una amiga que se está leyendo los episodios nacionales, ella y el novio. Él está en un tomo de los de, yo supongo que serán de los de Planeta, De 10, que llevan los 10 de la serie, ella está con el novio está con el primero y ella con el son de Castalia esos. No, yo los tengo de papel biblia, de eso de una letra así pequeñina. Y Es decía que ella se los ha leído todos. y decía yo, bueno, hace mucho Y la tiempo. tenéis. Y eso, y por eso yo decía, Dios mío, leer a Galdós, con la cantidad de cosas que hay que leer, actuales de ahora. Pero escucha, pero leer a Galdós siempre es Que maravilloso. sí, Alejandro, pero yo ya no tengo superado. O sea, Ya, hombre, bueno, lo no, hemos no. estudiado, lo hemos estudiado. Pero Lo hemos ella estudiado lo tiene superado porque ya los ha leído. No, claro. yo por lo que un año que estaba yo en Madrid así un poco sola y dije, vale, pues fui a la biblioteca y me cogía los libros. En esa biblioteca he cogido yo libros de Arturo Barea que estaban prohibidos en España. Claro. Ahí estaban en Cuatro Caminos en Madrid. En cantidad de libros así raritos, ahí La está. forja de un rebelde y todos esos, que bien. Bueno, la novela está. Entonces, como he visto que todos siempre leéis un trocito, digo, vamos a ponernos por lo menos un trocito, que no sea todo mío. Bueno, entonces, Lucrecia se sienta empieza así, se sienta a la larga mesa del comedor, tan pulida que reluce como el agua, y cubierta de fuentes, tazas invertidas, y una coronita de ramas de acero trenzadas. Fijaros qué detalle tiene la tía, qué tonterías. Su marido ocupa una silla, pero no en su sitio de costumbre, en la otra punta, sino a su lado, tan cerca que podría apoyar la cabeza en su hombro si quisiera. Él desdobla la servilleta, endereza un cuchillo, acerca una vela, y de pronto, así empieza la novela, con una claridad particular, como si le pusieran un cristal de color ante los ojos o tal vez se lo retiraran, a ella se le ocurre que tiene intención de matarla. Ha cumplido 17 años. No hace ni uno que contrajo matrimonio. Han pasado gran parte de la jornada en los caminos, aprovechando las pocas horas de luz propias de la estación, después de salir de Ferrara al amanecer y cabalgar hacia lo que según él era un refugio de caza, lejos, al noroeste de la provincia. Pero esto no es un refugio de caza, le habría gustado decir cuando llegaron a su destino, un edificio de altos muros de piedra oscura, flanqueado por un bosque denso a un lado y un retorcido meandro del río Po al otro. Le habría gustado volverse en la silla y preguntarle, ¿por qué me has traído aquí? Sin embargo, no dijo nada y dejó que su yegua siguiera el camino tras él, entre árboles que goteaban hasta cruzar el arqueado puente y llegar al patio del extraño alcázar en forma de estrella. Desde el primer momento le llamó la atención la inusitada ausencia de gente. Bueno, aquí quita un trocito. Lucrecia agarra el borde del plato con los dedos. La certeza de que él pretende acabar con su vida es como una presencia a su lado, como si un ave rapaz de negro plumaje se hubiese posado en el brazo de su silla. He aquí la razón del repentino viaje a un sitio tan agreste y solitario. La ha traído aquí hasta el Alcázar de Piedra para asesinarla. La estupefacción la arranca de su cuerpo y casi se echa a reír. Flota en el techo abovedado, mirando hacia abajo, a sí misma y a él, sentados a la mesa, llevándose a la boca será el caldo y el pan salado. Yo creo que ahí. Bueno, ahí se termina. Creo que la intriga está muy bien dosificada. Desde el primer momento sabemos que Alfonso II, duque de Ferrara, va a asesinar a su mujer Lucrecia. O por lo menos eso es lo que ella cree, presiente. La autora ha señalado la gran influencia de un libro de Daphne du Maurier, Mi prima Raquel. ¿Sabéis quién es Daphne du Maurier? Sí. La de Rebeca. Mira, no me estaba hablando esta mañana de esa. El de los pájaros. Los pájaros. El de la posada de Jamaica, esa no sonará porque es una antigua, muy antigua. La posada de Jamaica. Bueno, un montón de libros que tiene esta mujer. Y yo lo tenía en mi casa. Me estoy imaginando sospecha cuando has leído eso. Sospecha. Cuando Albeni Gran sube con la Sí, leche. con la leche que dura, Claro, que sí, es sí. sí, una leche grandísima que lleva ahí, sí.
Dice, con el primo Raquel. Yo esta la tenía, mi padre que tenía selecciones de grandes dijes, que te dije el otro día, no sabías lo que era. Una revista que era americana, que mi padre la recibía todos los meses. Y de vez en cuando venían compendios de novelas. Y entonces, esta novela la tengo yo desde, fíjate, cuando tenía 15 años. Bueno, y entonces esta novela empieza. En otro tiempo había la costumbre de ahorcar a los criminales en 4 recodos. Ya no. El narrador es un hombre joven que acaba de matar a su adúltera prima, aunque el lector no lo sabe todavía, de forma que parezca un accidente. Y reflexiona, comillas. Cultivaré la tierra, es un señor, ¿no? Gran señor. Me preocuparé por los demás. Jamás sospechará nadie el peso de la culpa que llevo sobre mis hombros. Ni nadie sabrá que todos los días me dirijo a mí mismo una pregunta que soy incapaz de responder. ¿Era Raquel inocente o culpable? Tras leer la novela, nosotros tampoco sabemos cómo era esa mujer o lo que pensara. O sea que esa novela la vemos a través de este hombre que piensa que está enamoradísimo de esa mujer, que es la mujer de su tío, de su primo, no sé qué, y entonces la mata por una adúltera. Y resulta que luego está toda la vida pensando si sería verdad o no sería verdad. Bueno, a mí es que a veces digo, voy a quitar esto, que no me da cuento, pero sí, porque es un poco como se hace la intriga, ¿no? Como esta. Sin embargo, en el retrato de Casada conocemos perfectamente a Lucrecia. Aquí no se sabía la víctima cómo era, ¿no? En cambio aquí sí. A través de abundantes retrocesos en el tiempo que nos van describiendo la corta vida de Lucra, como la llamaban en confianza su familia y Elisabetta, la hermana de Alfonso. Una de las escenas iniciales es el momento de la concepción de Lucrecia. Luego me doy cuenta que, que los dos todos que he puesto van de casi lo mismo, pero la vida es dura. Una de las escenas iniciales, es que me hizo mucha gracia, es el momento de la concepción de Lucrecia. Cuando su madre, y Eleanoda, que otros dicen Leonor de España, porque era hija del duque de Alba. No sabía yo. Sí, porque es Álvara de Toledo. Vale, sí, Álvara de Toledo, y era, parece ser guapísima, inteligentísima, y se casó con el Cosimo de Medici. El Cosimo de Medici, sí, eso sí lo sabía. Entonces tuvieron como 9 hijos. Al final, en la novela se cuenta también, la madre tenía que ir como con un corsé para mantenerse derecha porque los 9 embarazos la habían destrozado, ¿no? Bueno, pero parece que se llevaban muy bien, como aquí veremos. Bueno, entonces, una de las escenas era la concepción de Lucrecia, cuando su madre, Eleonora, inteligente y activa, se deja penetrar por su ardiente marido, Cosimo, en la sala de los mapas, sin hacerle mucho caso, pero mirando los mapas de la pared de enfrente. ¿No? Ella se deja hacer, narrado en un presente actualizador, comillas. La Grecia antigua, Bizancio, la gran extensión del Imperio Romano, constelaciones celestes, mares ignotos, islas reales e imaginarias, montañas que desaparecen entre cielos de tormenta. No se le ocurrió prever que todo eso es un error, que tendría que haber cerrado los ojos y centrarse en la estancia, en su deber marital. ¿Cómo podría haber sabido que la hija que concibiera de esta unión sería diferente a las demás, tan dulces de natural, tan agradables de temperamento? Más tarde se castigará por semejante distracción, por la falta de atención, pero ya es tarde. Los pensamientos de Leonora, aquí, en la sala de cartografía, vagan a rienda suelta, inquietos, indómitos, mirando mapas, paisajes, naturalezas. Ya se saldrá la niña, ¿vale? Digo, qué maravilla, intuición, qué maravillosa intuición, la de Mario Farrell, la de original el carácter de Lucrecia en este descuido de la madre. Y la historia sigue retrocediendo, aquí tenéis a la chica. Y la historia sigue retrocediendo y avanzando en movimiento de vaivén, y ante nuestros ojos pasa la infancia rebelde de la niña, al amparo de Sofía, la vieja Aña de su madre, que habla napolitano. El mundo de las cocinas del Palacio de Florencia, porque no hace nadie, no le hace mucho caso y está siempre por ahí. La fastuosa boda, pospuesta un año, se iba a casar con la hermana mayor, pero la hermana se muere de tuberculosis, y entonces la toca ella. Entonces hacen como que todavía no se ha puesto, no ha tenido una menstruación, y entonces lo posponen engañándole al otro para, y de todas maneras se casa a los 15, me parece, ¿no? Sí, la boda fastuosa pospuesta un año con el engaño de que Lucrecia todavía no era mujer. En un nuevo salto cronológico volvemos al principio, a la fortaleza donde ella, la duquesa, sabe que va a morir, aislada de todo el mundo. Pero llega Emilia, que es la doncella fiel. Nadie sabe que ha acompañado a los pintores que vienen a entregar el retrato de Casada. Esta pintura va a ser esencial en la historia, aunque el lector todavía no lo sabe, porque como ya he dicho, la intriga domina la historia. ¿Por qué cree Lucrecia que su esposo la quiere matar? Y si es cierta su sospecha, ¿conseguirá salvarse? Por cierto, de nuevo el tema del silencio, casi no hay diálogo. Domina la introspección. Su relación con Jacobo, el pintor, trasciende las palabras. Apenas hablan y sin embargo será fundamental para el desenlace de la historia. ¿Qué sucede al final? ¿Realmente se puede escapar de la fortaleza? O sea, como ha venido esta criada
ha venido este Jacobo que medio está tonteando un poco con ella, ¿no? Digo, observemos que se emplea un futuro hipotético cuando nos cuenta lo que pasa, al referirse a la vida anónima de Lucrecia con Jacobo. O sea, que al final se escapan y entonces se imaginan que vivirán en Nápoles anónimamente y tal, ¿no? Recordemos que la niña solo se relacionaba con el mundo de las criadas y de mayor solo pudo confiar en su doncella, así que podemos imaginárnosla en esa vida común y sencilla. Pero todo ha sido un espejismo, por lo que me dijeron mis compañeras del club de lectura, que yo me lo creía. Sabemos históricamente que murió a los 16 años, quizá envenenada por su marido. Lo que sí se sabe es que mató a un cuñado delante de su hermana porque había sido infiel o algo así. O sea, le mató, no sé si le clavó, no sé qué. O sea, lo bestia. O sea, que sí era un poco bestezuela, aunque aquí le ponen a veces muy encantador, ¿vale? Precisamente el personaje del duque es el menos creíble, ¿no? Al ser el arquetipo del malo. Dice Mario Farrell que descubrió el retrato de Lucrecia de Ferrara en un museo de Florencia y que la mirada de la joven le conmovió de tal manera que tuvo que escribir su historia. Estudiando su biografía supo que murió un año después de casarse y que hubo rumores sobre si su marido la había envenenado, así que dejó volar su imaginación. El tema destacado en esta novela es el uso del cuerpo de la mujer, me parece, Lucrecia, casi una niña, conoce su deber y se esfuerza en cumplirlo, pero se queda horrorizada la noche de bodas. Maggie O'Farrell, narradora omnisciente, va analizando detalladamente los sentimientos de su personaje en esa primera noche. Sabe lo que va a pasar, cree que lo sabe. No sabía que esa parte del cuerpo sufría una transformación. Tampoco sabía que ese cambio se extendía a todo el ser del hombre, que también se convertía en otra persona, que todo lo que existe a partir de este momento es distinto, rápido, un asalto. Sabe que la cara se le retuerce, que se le escapa un gemido de los labios. Él lo oye, está segura. Y ahora parará, está segura, porque le ha prometido que no le haría daño. A lo mejor no quería hacérselo, pero se lo ha hecho, porque ha hecho lo que quería, porque ha cumplido su parte del contrato matrimonial, y ella también, porque ahora ya es el final y esto se termina. Él ha hecho lo que había venido a hacer, ella ha hecho lo que tenía que hacer, ya puede soltarla. Sin embargo, curiosamente no se para, no se retira, se queda en el sitio dolorido y añade más dolor al que ya ha hecho. No estoy bien, le gustaría susurrar, me duele, me estás haciendo daño, has faltado a tu promesa. La cama antes era un sitio para dormir o para estar despierta, soñando y tal. Ahora una persona puede retirar las mantas, meterse en ella y hacer esto. Responde a la llamada del viento. Fijaros, es la misma imagen que al principio. Se suelta, se levanta de la cama, deja a los cuerpos allí, que hagan lo que quieran y se va. Qué alivio poner distancia entre sí misma y esa cama. A ver los mapas. Y se va de la habitación y de la casa, no es a la madre, y se esconde en el bosque. Esta situación se va a repetir una noche y otra, si la habéis leído, durante meses, porque su marido necesita un heredero. Al mismo tiempo le aplicarán todo tipo de tratamientos, hasta le cortan la melena por si le daba demasiado calor y era perjudicial para la concepción de un hijo. Según pasan los meses, el duque se impacienta y Lucrecia se resiste cada vez más. El desenlace no nos sorprenderá. Siento terminar de esta manera tan triste, pero Mario Farrell nos quiere engañar con un final abierto que da lugar a la esperanza, pero que sabemos que no es verdad. 12-13. Ahora ya está, se terminó. Espero que os leáis algunos de ellos. Por lo menos. Ha sido un repaso muy bueno por toda la pasar carrera a meter novelística estas de Mario cosas, Farrell. porque es que es muchísimo. O sea, constantemente cuando él va, cuando es un sátiro, no sé qué, tal, la pobre, no sé qué, la pobre, lo pasa, por cierto, a lo mejor habéis leído Cecil Beach de Ian, se dice Ian, ¿no? Yo digo Ian, pero Ian. McEwan. Ah, McEwan, sí, ¿Suena? McEwan. Y es un poco lo mismo, o sea, es la noche de bodas de una pareja en los años 20 o así. Entonces, claro, ¿cómo se queda ella? Totalmente, o sea, ¿cómo se dice? Traumatizada y ya no vuelven nunca, o sea, se paran ya, el día siguiente se separan cada uno por su lado y toda la historia de cómo van cada uno por su lado y tal. ¿No habéis leído, Pues está muy bien. Hay bastantes historias de estas por ahí, que me cuentan, las pobres. Igual que no pasa nada. Menudo repaso a Mario Farrell y a toda su Yo como vi que ponía Mario Farrell, digo, pues yo hablo de Bien, Mario pues Farrell. genial, no, perfecto. Así que nada, no sé si queréis comentar algo, alguna... Bueno, nada, ya se lo he dicho de todo. alguna cosa de las novelas o... Desde luego, os animo, quienes no hayáis leído, os animo a que la leáis. Bueno, tenéis todas, o sea que podéis coger, Sí. porque claro, son muy históricas la de Handel y la de esta,
pues esos son historicistas y tal, ¿no? Sí, a mí me parece que le gusta mucho también investigar historia y entonces contar la historia, o sea, ya coge unos datos y luego ya Se le imagina, inventa, claro, obviamente, sí, claro. sí. Deja volar libremente su imaginación, como es obvio en una novela, claro. A mí quizá, o sea, pueden ser más atrayentes todas las demás, ¿vale? Mm. Lo que pasa es que Hamlet está también escrita, que yo. Yo desde luego la que, de todas las que has dicho, tengo ganas de leerlas todas, pero sobre todo la extraña desaparición de Esme Lennox. Tengo muchas ganas. Pues es la primera que publicaron aquí. Así Es así que, como más sencillita, ¿no? Más sencillita. Bueno, bien. Es que, bueno, además, como veis, se publicaban las novelas mucho, tardaban mucho en venir. A medida que Libros de la Estrella ha visto que, claro, esto gustaba y se vendía, cada vez que escribe una novela, al año y medio, ya está Y aquí. están publicando las primeras. Están O sea, publicando con las un poco anteriores, de suerte, claro. a lo mejor nos publican esas dos que no he leído en inglés. Virginia, Ya, ¿te lo la puedo de asegurar? Home y My Lover's Love. Pensaba que las leías en inglés. ¿Qué va? Estás loca. Justamente. Pero Manuel Carré le lees en francés. No, estaba intentando leer algo de él, pero no. Eso de por sí. Yo he leído alguna novela, ya no me acuerdo, pero el proceso es de Manuel Carré. No. No, se llama, no, hay uno que se llama El Adversario. El Ese, El Adversario, ese me he leído. El Bigote, hay otro que se llama El Bigote, Eso yo esto sí no lo he sé leído yo ninguno, ¿eh? No, Manuel Carrer, yo lo confundía cuando lo dijiste con el... y se me olvidó, no, con Elke Manuel Smith, el de... Sí, el lector. El lector. No, Sí. no, yo digo el El de... lector, el alemán ese. No, tú dices el del lector, que es lo que luego hicieron en la película. No. Elke Manuel Smith es un francés que es el de... que hemos ido tú y yo a ver la obra de teatro, a Madrid. Que estaba... El señor Ibrahim y las flores del Corán. Ah. Y entonces cuando dijiste Manuel Carrer, digo, será este, pero luego no. Yo me di cuenta y digo, no es el mismo. Este precisamente va a publicar ahora, porque siempre es de su Manuel vida. Carrer. Por ejemplo, este tiene una novela que se llama De vidas ajenas y es que está en no sé dónde cuando hubo el tsunami. Y entonces en el oriente, no sé dónde, en Vietnam, no sé dónde. Entonces viene el tsunami y él, menos mal, estaba en un hotel, su mujer de entonces y un niño, una niña que tenían, en un hotel en un alto. Pero claro, se muere todo el mundo. Entonces cuenta un poco, narra toda la historia, mezcla su vida con el tsunami, con lo que pasó después. O sea, mezcla siempre mucho su vida con lo que pasa. Entonces, pues te puede gustar o no te puede gustar. Bueno, sí, Entonces hizo otra historia, porque la madre es de origen ruso. La madre se acaba de morir ahora, seguro que os suena. Sí, o sea, os suena seguro, porque además la madre siempre era, se ha muerto a los 90 y no sé cuántos años, era la secretaria general de la Academia de Historia. Y siempre decía secretario, no quería que le dijese como lo de jefa o jefe. Esta siempre quería ser masculino, ¿sabes? Y tal. Entonces, cuando él escribe un libro que se llama Una novela rusa, habla de su abuelo, o sea, del padre de la madre, que era ruso y que murió en el sur de Francia porque se piensa que era colaboracionista de los nazis. O sea, estuvo en Francia colaborando con los nazis y tal, y de repente desapareció, le mataron por ahí, no apareció nunca. Entonces, cuando este escribe la historia del padre de la madre no le habla en años. Y entonces, ahora que se acaba de morir la madre, hace un mes o dos, está escribiendo la historia de la madre. Y dice, bueno, mi madre, pero le perdonó, y dice, bueno, al cabo de unos años ya me perdonó. Y ahora que le he estado grabando cosas, recordando cosas de ella, de su vida y tal y cual, me ha dejado. Y ya seguro que sabía que iba a hacer la historia de su vida y tal. Bueno, pues nada. Ahí tenemos otra sugerencia de lectura. Hay quien dice que los escritores siempre son traidores a su familia. Bueno, claro, es que hay que contar algo de tu familia para poder escribir, si no, si escribes solo imaginación... Cuando escribes algo te pones verde, te quedas con tus secretos... Bueno, pues nada, cerramos la sesión hasta febrero, primeros de marzo, que volverán Ángeles y Eva. Buenas tardes.